No es, yo agradezco todas las palabras y todo esto, pero yo no creo que sea un mérito mío. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Hay que simplemente no estar atado de manos, decir, el único compromiso que pido es que me dejen trabajar y a la primera presión o insinuación que reciba es muy fácil, renuncio, no tengo problema en irme, lo que sí me voy a ir y voy a decir claramente cuál es el motivo por el cual me voy. Me parece que cualquiera lo puede hacer y es claro. Bueno, el día 18 de julio del año 1994, a las 9:53 horas, un día lunes, cuando comenzaban las vacaciones de invierno en Buenos Aires, un coche bomba adaptado en un vehículo Renault Trafic, conducido por una persona que luego se inmoló, un militante del Hezbollah, Ibrahim Hussein Berro, se estrelló contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, lugar donde también funcionaba la DAIA, en Pasteur al 600, en la capital federal, pleno centro del barrio de Once de Buenos Aires, y produjo dicha explosión. La caída del edificio, 85 muertos, alrededor de 150 heridos de distinta gravedad y una innumerable cantidad de daños en las viviendas y propiedades linderas. A partir de ahí, bueno, comenzó una investigación que tuvo muchísimos avatares, que luego de 11 años donde había detenidos, lo que se podría llamar una colección local de policías y un reductor de autos, fueron absueltos por graves delitos que el Tribunal Oral le imputó al entonces ex juez y otros funcionarios que han intervenido, y la causa ha debido partir la investigación en el año 2005 con un grupo especializado del cual yo estoy a cargo, una fiscalía temática, prácticamente de cero. A partir de ahí se logró reconstruir, digamos, prácticamente en su aspecto internacional y regional, qué fue lo que ha ocurrido, cómo se ha planificado el atentado, quiénes tomaron la decisión y todas las circunstancias concomitantes con este punto. Se llegó a juicio oral con un grupo de 22 policías sometidos a juicio, de los cuales solamente 4 estaban imputados por su participación en el atentado. Los otros estaban acusados de delitos comunes cometidos contra este reducidor de autos. ¿Cómo se manejaban? Había un reducidor de autos, Carlos Tejeldín, su negocio siempre fue la venta ilícita de automotores, que era extorsionado por este grupo de policías. Era una actividad delictiva en conjunto en el cual los policías lo dejaban actuar, cometer sus delitos a cambio de un reparto en sus ganancias. Entre estas cosas que Tejeldín le entregaba a los policías, a veces había dinero, motos, vehículos, etc. Esto ocurrió en épocas muy cercanas al atentado y la acusación constaba específicamente en que Tejeldín fue el último poseedor del vehículo Trafic que explotó en Lamia. Es decir, de este vehículo se encuentra el motor de los escombros de Lamia y rastreando los registros de propiedad se determinó que el último poseedor había sido él. La acusación lo que sostenía era que él había entregado este vehículo a este grupo de policías bonaerenses que lo extorsionaba. Luego del juicio se logró determinar que esta declaración de Tejeldín había sido, donde imputaba este grupo de policías, había sido acordada por un pago de $400.000 y que ese pago no había sido para que él colaborara con la investigación, sino para que emitiera una declaración falsa, una declaración acordada. De hecho, hay videos que el propio juez grabó donde consta estas conversaciones, estos arreglos que tenían entre el juez y este acusado. Es decir, en el juicio quedó muy claro que estos policías efectivamente extorsionaban a Tejeldín. Lo que no se pudo probar era que la camioneta que luego fue utilizada para derrumbar la AMIA haya pasado por las manos de los policías, justamente por esta declaración viciada. Esto se probó en el juicio oral y a raíz de esto fueron todos absueltos. Bien, como usted bien ha señalado, el autor intelectual fueron los entonces máximas jerarquías del gobierno de la República Islámica de Irán. Concretamente hemos logrado probar que la decisión de cometer el atentado contra la AMIA fue tomada el 14 de agosto del año 93 en la ciudad de Masad, en Irán, por un organismo que se llama el Consejo Superior o Consejo Supremo iraní, donde se reunían habitualmente el expresidente, el expresidente Rafsanjani, el ex canciller, el ex ministro de Informaciones y los jefes de los guardias revolucionarios Pasdaráns, que era la fuerza de élite de los islámicos, de la revolución islámica, y otra fuerza, Al-Quds, su jefe Bahidi, que era el cuerpo de élite dentro de los Pasdaráns, o sea, un grupo selecto
intelecto muy especializado. El motivo fue primero la interrupción o la suspensión, mejor dicho, de unos contratos de aprovisionamiento nuclear que Argentina tenía con Irán, que decide por temor o por la sospecha, mejor dicho, de que esta tecnología nuclear en la década de los 90 se empezó a sospechar que no iba a ser utilizada por fines pacíficos, se decide suspender estos contratos, poco tiempo después viene el atentado a la Embajada de Israel y ante este hecho Argentina cancela definitivamente estos contratos y viene el atentado a la sede de la AMIA. Tenemos probado que dos funcionarios iraníes que estaban en Argentina participaron en esta reunión, fueron convocados específicamente, concretamente el ex consejero cultural iraní en Argentina, Mohsen Rabbani, que fue el epicentro de todo lo que ocurrió localmente con respecto al atentado, y el que era tercer secretario de la Embajada iraní en Buenos Aires, Ahmad Ashgari. Ellos fueron convocados a esta reunión y fue Rabbani el que lleva el blanco del AMIA entre una carpeta, según testimonios que tenemos, donde había otros blancos posibles. Es así como se toma esta decisión. Una vez que es aprobada por este Consejo Supremo, se le da la orden a Falahian que se encargue de organizar el grupo operativo. Falahian, recordemos, era el ministro de Seguridad iraní, el ministro de Inteligencia, que es quien le encomienda a su brazo ejecutor, el grupo terrorista libanés Hezbollah, llevarlo adelante. El contacto entre estas dos personas, o sea, con quien se conectan los iraníes, es con Imad Mugnieh, el jefe de un grupo de operaciones especiales de Hezbollah, que aparte de la subordinación que Hezbollah tiene ya con Irán, este grupo respondía directamente a Irán. O sea, este grupo de Hezbollah no tenía que recibir directivas a través del jefe Nasrallah del Hezbollah, sino que directamente respondía a Irán. Y esta fue la mecánica que se utilizó. Fue un militante, como dije, del Hezbollah, Ibrahim Hussein Berro, el conductor suicida, circunstancia que ya lo teníamos probado, o mejor dicho, ya había datos de los servicios de inteligencia que mencionaba esta persona, y en el año 2005 logramos entrevistar en Detroit a la familia de esta persona. Tiene dos hermanos que están viviendo allí, nos contó la historia de su familia, donde hay otros dos hermanos muertos, uno que también era un sheikh y se inmoló en el sur del Líbano. O sea, una historia terrible que si bien los hermanos no confesaron que su hermano había muerto en el ataque a la AMIA, sino que había muerto combatiendo por el Hezbollah. Lo cierto es que las demás pruebas que nosotros reunimos pudimos acreditar muy fácilmente este extremo. Y el Hezbollah, como le dije, fue quien activó también las células que se encontraban en la Triple Frontera y que ingresaron a Buenos Aires días antes para cometer el atentado. La Triple Frontera es un punto de convergencia donde se juntan tres puntos limítrofes de los tres países: Argentina, Brasil y Paraguay. Ciudad del Este de Paraguay, Foz de Iguazú del lado brasilero y Puerto Iguazú del lado argentino. Es una zona en la cual permanentemente existen comentarios de que hay militantes del Hezbollah, de que se financia el terrorismo. Nosotros hasta ahora lo que hemos probado en la investigación, que es lo que yo puedo referirme, es que al año 94, cuando se cometió el atentado, había en ese lugar elementos del Hezbollah, elementos terroristas del Hezbollah, y lo que estamos investigando ahora es si esos elementos han tenido participación en el atentado a la AMIA. Esta es una parte de la investigación que aún no ha culminado. Estamos terminando un cruce de llamadas telefónicas de 300 millones de llamadas de teléfonos, que es la totalidad de llamados de todo el mundo que se ha hecho de Argentina hacia el exterior desde el año 91 al 96 y del exterior a Argentina, para encontrar patrones o denominadores comunes que nos puedan dar alguna pista en este punto. Ese es un poco complejo entender el tema de Interpol. Cuando se acredita en el juicio oral estas irregularidades que ha cometido Galeano, concretamente que hubo una declaración comprada y que Galeano, el anterior juez, es apartado de la causa, esta circunstancia fue aprovechada por los iraníes para decir: no se pueden mantener órdenes de capturas dictadas por un juez corrupto. Más allá de que lo que se le había reprochado al juez tenía que ver con la conexión local, nada con el tema internacional. Pero bueno, Interpol saca de su archivo de búsqueda lo que se llama la circular roja. ¿Qué es la circular roja? No saca los pedidos de captura, lo que saca es una prioridad de búsqueda, un recordatorio, un boletín policial que permanentemente dicen: señores, recuerden que estas personas tienen pedido de captura.
Si uno no está en esa circular roja, igual tiene el pedido de captura. Lo que pasa es que de esta forma es como que le dice a las demás policías del mundo, esta orden está permanentemente vigente. Nosotros pedimos nuevamente las capturas al juez, estas órdenes de detención, muy distintas a las que en su momento tomó el juez Galeano, la decisión es distinta. Galeano no acusa directamente al Hezbollah, acusa a algunos elementos islámicos que tendrían vinculación con el Hezbollah. Nosotros directamente decimos que es el autor material del ataque. En la anterior resolución se habla de elementos radicalizados de la República Islámica de Irán y nosotros hablamos de un modelo, de una matriz, de un Estado terrorista que actuó en ese momento, y esto surge de comparar otros atentados terroristas también adjudicados a la República Islámica de Irán cometidos para la misma época del atentado a la AMIA. Y no me estoy refiriendo a informes de inteligencia, sino a sentencias judiciales que responsabilizan a Irán, y la metodología, más allá que en un caso es matanza u homicidio de disidentes, en otras toma de rehenes, y en nuestro caso atentados terroristas con coche bomba, la metodología es igual. Esto se ha dicho en el caso Mykonos por el Tribunal Superior Alemán, donde ha establecido claramente la responsabilidad del Estado iraní en el asesinato de varios disidentes del Partido Revolucionario Kurdo. Lo ha establecido también la justicia francesa respecto del asesinato de un disidente iraní, Chapur Bakhtiar, en el año 91, y también lo ha establecido el juez suizo Jacques Antonin en el asesinato de otro disidente iraní en Suiza, Qasem Radjavi, ocurrido en el año 90. Es decir, hay una metodología común que se repite en cuanto a la toma de decisiones. En principio parecería que son grupos diferentes, porque nosotros estamos adjudicando este hecho a una rama del fundamentalismo islámico que son los chiitas, y aparentemente Al-Qaeda viene por el otro lado, por el lado de los suníes, pero también es cierto que hay elementos que nos permiten sostener que lo de Argentina fue un globo de ensayo de lo que posteriormente ocurrió en estos atentados, tanto el 11 de septiembre con las torres, acá en Atocha el 11 de marzo, en Londres, etc. Sí, mire, yo de ese tema no es que no podría opinar, tendría que opinar como un simple ciudadano y no como fiscal, y mi opinión como ciudadano vale como la de cualquier otro. La realidad es que yo me tengo que limitar a lo que he investigado, que es hasta el año 94. Lo demás tengo una opinión como tiene cualquier otro, pero para esa fecha, ya para esa fecha los movimientos eran muy activos. Hemos probado también que desde varios años antes del atentado, Irán convirtió a su embajada prácticamente en una estación de inteligencia. Mucha gente vinculada con los servicios de inteligencia estaba cumpliendo funciones en la embajada, y hubo toda una tarea de captación de personas militantes del Islam, que hay que reconocerlo, es una religión que profesa la paz, pero bueno, iban buscando los elementos radicalizados o que podían prestarse a esta tendencia para cometer estos hechos, y es así como en la mezquita de Floresta, donde estaba Rabbani, era un agrupamiento de estas personas con esta ideología extrema, y que dieron un gran apoyo al atentado ya en el año 94. Tampoco podemos olvidar que muchos técnicos iraníes, que evidentemente ahora seguramente estarán trabajando en Irán en el plan nuclear, fueron instruidos, estudiaron acá en Argentina en el Instituto Balseiro. O sea, esto es un poco parte del tema nuclear que antes le estaba hablando, y que es lo que se pudo comprobar luego de muchos años y luego de una profusa investigación, que fue lo que ha ocurrido, ¿no? La sociedad argentina fue muy penetrada por el islamismo chiita. Así es como hemos encontrado una importante cantidad de estudiantes crónicos de medicina que nunca terminaban la facultad, muchos que trabajaban de taxistas y que rotaban en distintos lugares. Como le decía, estaban en la facultad, trabajaban de taxistas, después se desempeñaban en empresas fantasmas, que eran empresas de cobertura que utilizaban los iraníes para atraer gente de inteligencia, y bueno, y así fue como poco a poco se fue planificando todo esto. Ese fue el tema determinante. Influyó mucho el tema del cambio en los 90 de la posición argentina, cuando hay un alineamiento con Estados Unidos, cuando hay un envío de naves al Golfo, pero fundamentalmente el tema fue nuclear. Nosotros hemos escuchado a muchos miembros, muchos integrantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica Argentina, que se desempeñaban en ese entonces, y todos se acuerdan directamente en rescatar, porque ellos solamente no pueden saber cuál es el motivo del ataque, ni mucho menos, pero en rescatar la prioridad
veía la importancia que el régimen iraní le daba ya en ese entonces al tema nuclear. Sumado a los testimonios que nos indican claramente que ese fue el motivo, el estudio de las fechas y de documentación clasificada que tenemos indican que este fue el motivo. Argentina y la comunidad judía, bueno, obviamente, porque dentro del grupo de Argentina, es como se dice en nuestro país, no se mata a dos pájaros de un tiro, a una colectividad a la cual se le tiene una profunda aversión y un deseo de que desaparezca el mapa, como recientemente su presidente ha dicho. Se juntaron las dos cosas, el país por los motivos que ya expliqué y la colectividad judía hasta por una cuestión, digamos, natural del odio de esta gente. Sin duda, también le podría comentar, sin entrar en demasiados detalles, que hemos logrado reconstruir el movimiento del grupo operativo. El grupo operativo ingresa a la Argentina el 1 de julio y sale el día 18, es el día del atentado. Esto lo determinamos porque ubicamos un teléfono celular sacado en la triple frontera, a nombre de una persona inexistente, y empezamos a investigar todos los llamados. Cualquiera que desde Buenos Aires se hizo ese teléfono, y solamente llamados entre el 1 y el 18 de julio. El 1 de julio desde Ezeiza, y el 18 de julio, 2 horas antes de la explosión, desde Aeroparque, lo cual da una primera idea de aproximación de que el grupo ingresó por Ezeiza y salió por Aeroparque, o el grupo o parte de él. En ese interín se realizan muchos llamados a este teléfono en la triple frontera desde locutorios ubicados en las inmediaciones de la AMIA y desde locutorios ubicados en las inmediaciones de la Mezquita de Flores, que es el lugar donde Rabani, el que era el consejero cultural, tenía su epicentro de actividades, ¿no? Y siempre antes o después, en forma inmediata, estos llamados a este número de contacto de este celular se llamaban a teléfonos atribuidos al Hezbollah del Líbano. Es decir, hay toda una serie de elementos que nos han permitido después de 12 años reconstruir esta historia como para poder decir, bueno, sabemos quién lo ordenó, por qué motivo, a quién se le dio la orden, quién lo ejecutó. Obviamente falta mucho, pero creo que en este último tiempo se ha avanzado muchísimo. No. Debo reconocer que el actual gobierno le ha prestado un apoyo absoluto a la investigación, como nunca antes había ocurrido. Ha considerado este tema como una cuestión de Estado. No ha habido injerencias de ningún tipo en la investigación, que por otra parte no las aceptaría. Yo siempre digo lo mismo, las únicas directivas que yo recibo son las directivas de las pruebas. Si las pruebas me mandan para allá, voy para allá, o en el sentido que las pruebas nos direccionen. Sí hemos obtenido apoyo en el sentido de contar con los medios humanos y materiales necesarios para investigar un hecho de estas características. La unidad fiscal que yo comando es, dentro de lo que es la justicia argentina, algo privilegiado. Tengo va variando por épocas, pero entre 35 y 40 personas dedicadas exclusivamente a este tema, con la más avanzada tecnología. O sea, el gobierno ha puesto todos los elementos de disposición de la justicia para que esto llegue a buen puerto. Y esto lo debo destacar porque no solo por lo que ha hecho este gobierno, sino porque los anteriores no han hecho absolutamente nada. Bueno, lo ha dicho el Tribunal Oral, concretamente el gobierno de los 90, quienes estaban en el gobierno en el momento del atentado, los ha acusado de conspirar junto con el juez Galeano para crear una historia falsa, dice estas textuales palabras, para satisfacer los legítimos deseos de justicia de la sociedad argentina. Quiere decir que era tal el reclamo de justicia de la sociedad que, al no hallar respuesta, se acordó entre el entonces poder político y el ex juez inventar esta historia de los policías que efectivamente extorsionaban a Tejeldín, pero nada, que no le han quitado la camioneta que explotó en la AMIA para dar una respuesta a la sociedad. Y esta respuesta se mantuvo un tiempo, hasta que en el juicio oral se descubrió la verdadera verdad. Se descubrió que, aparte del expediente escrito, había un expediente paralelo, que era un expediente virtual, un expediente real, que no estaba escrito, pero que reflejaba todo lo que ha ocurrido, y que vimos que la historia era muy distinta de la que estaba escrita en los papeles. Y es por eso que se pidió la investigación del juez y otros funcionarios por los graves delitos cometidos. Bueno, esperemos que Interpol haga lugar a las circulares rojas. Hay un dictamen jurídico del Departamento de Asuntos Legales de Interpol muy fuerte que nos ha dado la razón. Es más, habla del caso AMIA 1 y AMIA 2, como que habla de una investigación nueva. Cuando nosotros llegamos a exponer allá, realmente vimos que, medio como, no lo decían en estos términos, pero la sensación de que nos llevamos era que, como para ellos ya el caso AMIA era un tema terminado, agotado, y que luego de la resolución del Tribunal Oral, donde se había declarado todo nulo, esto ya no tenía posibilidades de renacer, de reflotarse. Y luego nuestra explicación, donde le contamos todo lo que hicimos del año 2005 hasta ahora, la situación cambió, y es por eso que el Departamento Jurídico y el Secretario General le aconsejan al Comité Ejecutivo de Interpol la inscripción nuevamente de las circulares rojas.
En cuanto a la posibilidad de que estas personas sean traídas a la justicia argentina, obviamente es lo que más deseo, que vengan a dar explicaciones, pero bueno, es una situación que no va a ser muy fácil porque Irán se abroquela y cubre a sus funcionarios. Le doy un ejemplo, nos enteramos en la anterior reunión en el mes de enero de Interpol que el expositor iraní sostuvo que una de las personas que están con pedido de captura es Ahmad Ashgari. Era el tercer secretario de la embajada iraní en Buenos Aires. Actualmente Ashgari es el embajador iraní en India, y cuando nosotros le solicitamos al juez las capturas, es decir, aún antes que las capturas estuvieran vigentes, lo que hace Irán es, le ordenó de inmediato que vuelva a Irán, que abandone la India, y no lo dejan salir de Irán hasta que el tema se aclare. Es decir, la realidad indica que Irán no va a dejar salir de su país a estos funcionarios, porque aparte lo ha dicho este diplomático en su exposición. Así que bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a insistir permanentemente hasta lograr que estas personas sean traídas a la justicia argentina y los familiares tengan por lo menos una explicación de lo que pasó y que los culpables paguen en la cárcel el terrible crimen que han cometido. Nosotros lo que decimos es que fueron las máximas autoridades del gobierno iraní de aquel entonces. En cuanto a lo que está haciendo el Estado argentino en este punto, no me corresponde a mí juzgarlo. Yo sí lo que puedo hacer referencia es la actitud que han tenido con respecto a nosotros, a los fiscales, que es cada vez que hubo algún inconveniente, han convocado al encargado de negocios. Cuando ocurrieron estas amenazas en la reunión con los iraníes, el canciller convocó de inmediato al encargado de negocios, y creo que en términos, por lo que tengo entendido, bastante duros, se dirigió atento a la magnitud de lo que había ocurrido. O sea que en este sentido el apoyo del gobierno yo lo siento, y creo que desde mi punto de vista que es muy efectivo y es el correcto.